Continuamos con la música en esta R57, en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Como bien lo dijo Javier Estrada en el segmento de hoy, cuando hoy tuvimos otro capítulo prácticamente desenterrando las historias del Chucu Chucu en el departamento de Antioquia en el país, ya como lo prometimos en la segunda hora de nuestro espacio de hoy, tenemos un invitado de carácter internacional y tendremos otros matices en materia de conversación. Todo por cuenta de lo que la radio pública nos ofrece a nosotros para la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia en nuestras 8 radioestaciones. César Jiménez va a acompañarnos en la traducción con el artista invitado de hoy. Hablamos de Parth Teguari, quien nos va a acompañar. La historia de él transita entre Estados Unidos, la India, Singapur y hace 1 año y medio en la ciudad de Medellín. Y César, como dijimos, va a ser nuestro acompañante para conocer de una manera mucho más personal a Parth, porque la idea es que él nos va a hablar en inglés y no vamos a forzarlo en su español y nosotros no vamos a forzar en inglés. Entonces César va a ser nuestro tránsito en esta conversación. César, primero nos hablamos a usted, ¿cómo le va? Muy buenos días, hombre, muy bien. ¿Y ustedes cómo han estado? Muy bien, sin problema. Parth, welcome. Gracias. César, preguntémosle inicialmente a Parth, 1 año y medio en Medellín, ¿por qué? I think Medellin is the best kept secret in the world. Yo creo que Medellín es uno de los mejores secretos escondidos del mundo. It's a city which I think over time, when the world realizes what it's missing on, we'll have a lot of people coming here like me, which is not a good thing because it's going to be crowded, but it's something that will happen. Es una ciudad que yo creo que cuando la gente la descubra a nivel mundial va a comenzar a venir mucho más a disfrutarla, que yo creo que va a ser muy bueno, no que llegue demasiada, pero que va a ser muy bueno para la ciudad, que lleguen muchos más extranjeros como yo. Bueno, ahí contamos a nuestros oyentes que tenemos en mano y ahora en nuestras redes sociales lo vamos a compartir en Twitter e Instagram, el álbum que tenemos en manos de Parth, que justamente habla de lo que ha significado un momento importante de su historia. Cuando leemos de usted, Parth, se dice que es nómada. Estados Unidos, Singapur, ahora Colombia. En sus acentos percibimos obviamente ese ancestro de la India. ¿Se define así como nómada, tanto como ciudadano del mundo y en términos musicales? I do, but you can never forget your roots. So I am Indian at the core, and I would never change that. I think it's a beautiful country. It has a lot to offer. It gave me a lot, and I try to give back a little bit as well. But at the core, I'm Indian, but I am global because I've been very lucky to be living and working in many countries around the world. Sí, yo lo siento así, me siento un ciudadano del mundo, pero principalmente yo no voy a esconder de dónde soy y soy orgulloso de mi lugar, de mis raíces, las cuales son de la India. Pero aparte de eso, sí me siento como un ciudadano del mundo, porque he tenido la suerte de poder viajar por muchos países en todo este hermoso planeta, y siempre diré que seré un ciudadano del mundo, pero que mi casa principalmente es la India y es de donde vengo. La música, hablemos de música. ¿Cuándo llega la música a la vida de Parth? I have 2 memories from when I was very young about music. Growing up in India, we used to have regular power cuts. So in the evening, there would be no electricity. Él tiene 2 recuerdos muy claros sobre esto de su juventud. Cuando él estaba muy joven en la India había muchos cortes de luz, entonces en las noches no había ninguna electricidad. So then my parents, my father would sing to the 3 kids, my sister, me and my younger brother, and that's the way we would be under the sky looking at the stars, waiting for the electricity to come back, and he would be singing to us. He would sing things from contemporary music, but he would also sing shlokas and chants from the Bhagavad Gita and other books like that. Okay. Cuando sucedía esto, los cortes de luz, el papá de ellos se sentaba con sus 2 hermanos, una hermana y un hermano menor, se sentaban en el patio de la casa a mirar las estrellas y él les cantaba ya canciones de música contemporánea, tanto como canciones ya más autóctonas de la India, que no, los nombres que él me dio realmente no los sé, entonces no los puedo decir.
The second memory is my mother used to turn on the radio at 6 o'clock in the morning so that we would know at what time we had to go to, do our different things in the house. And in one of my songs, I used the opening note of that radio station at 6 o'clock in the morning. It's my song called Wake Up With You, and it starts on a D note with an instrument in India called the tanpura. And that radio station, I still remember, 6 o'clock when the radio station will start, they will start with that note. And it was so in me that I used it in one of my songs. Okay, y la otro recuerdo que tiene es que la mamá siempre cuando estaban muy pequeños, a las 6 en punto de la madrugada en la mañana, prendía una emisora que empezaba con una nota muy especial que es una nota de re, la cual está en uno de sus, y esto, en esta nota en esa emisora era tocada por una támpura, que es un instrumento musical de la India, el cual está en una de sus canciones que es muy bonita, que se llama Wake Up With You, y ahí él le quedó tanto metidos en la cabeza y que siempre recuerda a las 6 de la mañana y esa nota musical, la podemos escuchar ahí, que es con la que comienza esa canción. De hecho, más adelante es una de las canciones seleccionadas. Antes de la conversación ya habíamos planteado a nuestros oyentes ello. La música presente en este álbum se puede considerar un resumen rápido de lo que significa ser un ciudadano global, porque tenemos muchas músicas en manos en lo que representa este trabajo que queremos presentarle a nuestros oyentes. I didn't intend it to be like that, but it is a reflection of my experiences, and good or bad. And I think music is the glue that connects a lot of people around the world. It's one of the few things that brings together people, not just on lyrics, palabras, but it's also the melody and the rhythm that connects people. So yes, I would think that this would qualify as world music. In fact, on the Singapore charts, we are still number one on the world music charts in Singapore. Okay. And yes, I would say that this would be world music for me. Que él cree que sí, que él no intentó hacer el disco pensando que fuera como música mundial, música para el mundo, pero que realmente son sus vivencias, tanto buenas como malas, lo que él expresaba acá, y él cree que la música es como el pegamento que une las sociedades, tanto las letras como las melodías. Entonces, realmente él cree que sí, que esto puede ser pensado como música para el mundo, música mundial, pero él no lo hizo pensando en esto como... Para nuestros oyentes, digamos que el álbum responde a un hecho puntual de Parth en Estados Unidos, en Nueva York. Prácticamente nos dio la dirección donde vivía, y en la reseña uno puede inferir que el álbum responde a una serie de sentimientos, donde el sentido de pertenencia, con todas las variedades que puede tener o significantes, ocupa una palabra especial, y de alguna manera pues esa serie de sentimientos podrían definir a Parth y podríamos hablar de una autobiografía. ¿Por qué tantos sentimientos en lo que significa este álbum? A partir de lo que significa el sentido de pertenencia, ese belong del cual hablamos hace instantes antes de entrar a cabina. When I was writing the album, I still am, I was seeking and searching for what the purpose of this beautiful life, sometimes beautiful, sometimes not so beautiful life is. And these are my struggles. The songs are, some are fast, some are slow, some are heavy rock, or not heavy, but they are more rock, some are more ballads. It's a combination of different feelings. Lo que él está diciendo es que desde que empezó a escribir este álbum, a escribirlo, que aún continúa escribiéndolo, escribiendo mucha más música, él siempre lo que estuvo tratando de hacer fue buscar una respuesta en lo que escribía a lo que estamos haciendo nosotros en esta hermosa vida. Entonces él dice, como tal como en la vida, en el álbum podemos ver cosas mucho más rápidas de tiempo, cosas mucho más lentas, baladas, algo más rockero, más movido, que es como la vida en sí es, que es tratar de hacer, hay momentos que uno está muy alegre, hay momentos que está triste, pero siempre está buscando saber hacia dónde se dirige. So the song Belong, I wrote it in New York City, and I felt that everyone, including me at that point in time, was chasing belongings, things which were material, things that were, everyone wanted to possess. Por ejemplo, la canción Belong, que la escribí cuando estaba viviendo en Estados Unidos, como tú lo mencionaste ahora, tratada cuando yo era joven, todos estábamos en Estados Unidos y estábamos buscando
como tener propiedades, más no como pertenecer. O sea, es un juego de palabras en inglés que es belong y belongings, pertenencias y pertenecer. Entonces en ese momento estaba pensando más como, él veía como a su alrededor todos estaban buscando era tener propiedades y tener cosas, más no como pertenecer. And then when I look back to my Indian roots, I think that country really offers a more inward looking approach to life and the world. And the sense of belonging to a community, to a family, to an institution, to a passion, be it, is what is the source of true happiness rather than belongings. Después él de ahí, él viajó de nuevo a la India, volvió a reunirse con sus raíces y se dio cuenta que más importante que los belongs, que las pertenencias, era pertenecer, belonging. Entonces ya era, lo importante era pertenecer a algo, pertenecer a una sociedad, pertenecer a una familia, pertenecer a un círculo de amigos, pertenecer a una familia es lo más importante para él, pertenecer a algo, no más no tener muchas pertenencias. Villon podría ser una buena canción para describir este álbum y escucharla en este momento. So like you ask any mother who's your favorite child, she will say all of them. So all of them are my favorite songs. Es como si le preguntas, para él es como si le preguntara a una madre cuál es su hijo predilecto. Pues tu mamá, una mamá te va a decir todos tus hijos son el predilecto. Para él todas las canciones le encantan. Entonces es muy difícil decirte si esta es la apropiada u otra, porque para él todas son muy buenas. Entonces nosotros vamos a tomar ese capítulo que es el 6º capítulo de este álbum, Villon, a partir justamente de lo que acabamos de conversar. Y así saldamos de alguna manera la respuesta. Is it an eclipse or am I running away from the sun? Times I feel like a dead man in front of a smoking gun. Count your blessings, they say. All I need is one. Material belongings, worldly longings. Oh, I need none. Take a good look at myself. Think about you now. Count your blessings, they say. All I need is one. Life is belonging, the need and wanting to be one. Let's hum the prose, blonde the rose and clip the thorn to belong. Forget the weather, honey. Flap your feathers, come home. The storm is forming, but
I'll keep you warm with hero belongings, worldly longings I need none. Wanna be together now and forever and live as one. Life is belonging, the need and wanting to be one. Parth Teguari, nuestro invitado a estar en la radio pública del departamento de Antioquia. Escuchamos esta canción Vilón, justamente frente a lo que significó una de las preguntas y el contexto que él nos dio alrededor de su álbum. Y también César Jiménez, nuestro acompañante y traductor para esta conversación de las músicas que este viernes nos acompañan en la radio pública del departamento de Antioquia. Volvamos al álbum. Hablemos ahora de lo que significó el proceso. Las canciones cambiaron mucho cuando se graba en un país, se mezcla en otro, se compuso en el otro, se prensa en otro país. Es decir, en muchos países. I think it tells me two things: that music is a unifier. It brings people together. It doesn't matter if you're American or you're Indian or you're Paisa. Today I'm playing along with Caesar with local musicians in Medellín. A mí lo que me dice esto es que la música es un medio de unión. No importa de dónde seas, no importa si eres americano, si eres de la India, si eres paisa, como él dice que él está tocando, por ejemplo, que está ahora aquí con nosotros. Él ha formado aquí una banda con varios músicos aquí colombianos de Medellín. Entonces él dice que lo que él se ha dado cuenta es que la música realmente lo que hace es unir en vez de separar. So I'm grateful to all the countries and more importantly all the people who have touched me and the music because they have left their part of their soul in my music, and I'm only thankful and grateful. Entonces yo lo único que puedo decir es que estoy agradecido a todos los países, por todos los países y todas las personas que han colaborado de alguna u otra manera con mi música y que han puesto un granito de arena o un toquecito en el tipo de música que estamos haciendo y la han mejorado desde mi punto de vista. And the second thing it tells me is that the world is increasingly a very small village. You know, this was not possible 10 years back to compose in one location and record in another location and get it mastered. But today we live in a small global village in a certain way. Lo que yo veo es que ahora el mundo no es un mundo, el mundo es una aldea pequeña, el mundo se convirtió en una aldea más bien grande, en vez de decirlo así, es una aldea en la cual nos podemos comunicar ya muchísimo más fácil. Esto hubiese sido imposible de hacer hace 10 años, de componer en una parte, grabar en otra parte, masterizar en otro país, unirlo todo y terminarlo en otro país además. Entonces lo que me demuestra esto es que ya somos una sola aldea en vez de ser una cantidad de países en un mundo. Hablemos de las canciones. Let's talk about the songs. La mayoría de las canciones, una sola palabra. ¿Algo en especial para su vida o en esa reunión de sentimientos que tenemos en la reseña que se ven reflejados en el listado que tenemos en mano? It's an excellent question. Una muy buena pregunta. And no one's asked me this before. Nunca me habían preguntado esto antes. I think words have immense power. Yo creo que las palabras tienen un gran poder. They carry energy and they change behavior. Ellas portan energía y cambian la forma de actuar de las personas. So for me, going deep into one word and trying to understand its different dimensions for me as a human being is very important. Entonces para mí lograr entrar en una palabra y ver la cantidad de dimensiones que puede llegar a tener una sola palabra es muy importante. So one word, one thought is my personal concept. Mi concepto personal de la vida es una palabra, un pensamiento. O sea, que cada palabra tiene un pensamiento completo dentro de sí. And I would also like to thank one person who I'm sure all of you know, who really influenced me when I was growing up. His name is John Lennon. And when I was very young, I heard the song Imagine. And Imagine really, really touched me as a song. And I think part of the credit of going in that direction of one word, one thought comes from Lennon.
Y yo creo que alguien que debo agradecerle es a John Lennon, que todos lo conocen ustedes, pues, con que su canción Imagine, esa canción que me golpeó fuertísimo desde que era muy pequeño, y esto me llevó, yo creo que esto fue una gran influencia, y yo creo que de ahí realmente pensándolo viene lo que yo haya querido ser siempre, las canciones casi todas con el título de una sola palabra, que una sola palabra dijera todo. Y el título del álbum es la dirección de donde él vivía en Nueva York. ¿Por qué? So, if you look at the album art, it's two faces looking at each other. And the way I wrote the album was, like I mentioned, about a dialogue with the self, to seek, to search for the meaning and things in life and around me. And 411 was the number of the building that I used to live in Manhattan. So it's basically dialogues that happened in building 411 is the meaning of the album name. Ok, si tú ves el álbum, el arte del CD, no el álbum, sino el arte del CD, son dos caras una frente a la otra, como un diálogo consigo mismo. Y el edificio donde él vivía en Manhattan, en Estados Unidos, en Nueva York exactamente, era el 411. Pero traduciendo estos números, se puede decir que es para uno mismo. Pues es un juego de palabras también. Como el de Star Wars. Casualidad. Exactamente. May the Force be with you. Exactamente, porque 411 se puede traducir como el número o como uno mismo como persona. Entonces, para ti mismo. Ese podría ser algún capítulo específico de la biografía o la banda sonora de la vida de Parth. You know, I was telling a friend that an artist has the entire lifetime to write the first album, right? So it is the soundtrack of my life, I would say. But I think the life has many more dimensions and many more years to go. So I would say that it's a good starting soundtrack, but it's not the final soundtrack, hopefully. Él dice que sí, es como el soundtrack de su vida, pero el primer capítulo, la primera parte, porque va a tener mucho más tiempo para escribir. Entonces él cree que él lo escribió muy bien, lo escribió basado en su vida, entonces si es lo que él ha vivido, entonces sí es la banda sonora de su vida, pero él continúa escribiendo y espera hacer muchos más y mejores si se puede. Hablemos de países y conceptos sobre ellos. Singapur. Let's talk about countries and concepts that you have from them. Singapore. So the artwork was done in Singapore, and I was working at that point in time in the area of socio-economic development. And every time I've had, pockets of time in my life, I have dedicated that to music, because growing up in India and playing rock music is a very difficult choice to make. Okay. Singapur, allá se hizo el arte del trabajo, el trabajo musical. Él trabajaba en esa época haciendo desarrollo socioeconómico para el gobierno de Singapur. Entonces, cuando tenía ciertos espacios libres, los dedicaba a este álbum, a la música, porque cuando él creció en la India y tocando música rock, pero no música de allá, era muy complicado, era realmente difícil. Burkina Faso. So I was in Burkina Faso, and some of my friends took me to meet some local musicians. And even though I don't have too much African sound in this, but I feel that there's a lot of rhythm from that part of the world which I would like to incorporate going forward. Some of that you also see the influence in South America as well. And but unfortunately, I don't have a musical influence in this album from Burkina Faso, but I did go and meet musicians there, and it was lovely. Okay. Él estuvo viviendo en Burkina Faso. Unos amigos de él, donde él estuvo viviendo, lo llevaron a conocer músicos de allá. Le encantó el tipo de música que él le gustaría haberlos puesto más en este CD, haberlos metido más. Fue una música que lo impactó mucho. Él ve mucho de esta música en la música de nosotros, de la música colombiana, y en la música que alguno del rock que se hace aquí también lo ha visto de eso. Le gustaría incorporar mucho más en los próximos trabajos que él tenga de esta música. Y sí, le gustó mucho el tipo de música y le gustó mucho el país. In this album, you'll see a lot of blending of ethnic Indian instruments like Tanpura in Wake Up With You, and the sarangi, which is, I would say, it has a cry which is even deeper than the violin. That's in Belong.
Then there is tabla, which is an Indian percussion instrument in a couple of the songs, including September and Nine Iron. So you'll see a lot of Eastern Indian flavoring in this album, along with rock. Okay. Él lo que hizo en este álbum fue que tomó varios instrumentos autóctonos de la India y los fusionó con el rock. Entonces está la támpura, la tabla, Sarangi el sarangi. El sarangi está en Belong. is in Belong. Yeah, Sí. el sarangi que está en Belong. Entonces él trató de tomar lo que es su herencia musical, su herencia pues familiar y de su sangre, y mezclarla con el rock y con lo que le ha ido en Estados Unidos y en otras partes. Vietnam. Vietnam. Again, I have a little personal folder, as we all have on our phones, where I record local musicians, and I have beautiful memories from Vietnam. It's again a culture which I feel is similar to what I see in Medellin, a resilient culture where people have suffered a lot in the past but have bounced back and are genuinely quite happy, and you see that in their music there, which is beautiful. Que Vietnam también, como todos tenemos grabaciones de música, la música preferida la tenemos en nuestros teléfonos. Él tiene música grabada de Vietnam, le encantó. Él encontró en Vietnam, pues él estuvo en Vietnam antes que acá que en Medellín, pero ahora ve que la cultura vietnamita y la cultura de Medellín en cierta parte son parecidas, porque son culturas muy fuertes y resistentes y que se niegan a rendirse y se recuperan de todo. Pues como el ave fénix, eso lo digo yo, pues, pero más o menos como eso, que se levantan de las cenizas, que pasaron por momentos muy duros en el pasado, pero lograron salir adelante y ahora son culturas muy fuertes y siempre están alegres y siempre están adelante. Entonces lo que él vio es que una cultura fuerte, amigable y que logra sobreponerse a las contravenciones que le da la vida. Dos ciudades, Nueva York. Two cities, New York. So the song Understand, if you see the first track in the album, is about, which I'm sure a lot of youngsters and the youth can relate to. When you go to a different city, you're trying to figure out your way, not just geographically, but also how the customs and how things operate in the city at a softer level. So Understand is that experience of me, an Indian boy landing up in America, trying to find, where I fit in. And that's the first song, Understand. Ok, Nueva York, en este álbum pone la canción Understand, que es el primer corte del álbum. Aquí él muestra lo que es para una persona joven estar en Nueva York, ver cómo todo el mundo se mueve, cómo hay una mezcla de culturas muy importante moviéndose acá y tratando de entender lo que sucede y de cada uno ver cómo avanzar y cómo evolucionar en la vida. If you permit me. So, like September, the second song in the album was actually written on 9/11 in Washington, D.C. I used to work in an organization, and that office was one block away from the White House, where there was a plane coming. So in the morning, we saw the planes hit the Twin Towers, and we were sent into the basement because we were told that a plane is coming in our direction. Okay. La segunda canción, que se llama Septiembre, él la compuso el 9/11, cuando cayeron las Torres Gemelas. Él trabajaba para una organización a una cuadra de la Casa Blanca y vieron lo que sucedió en Nueva York. Les informaron de una que tenían que bajar al sótano a esconderse porque sabían que era un ataque terrorista y que parecía que había otro que estaba dirigido hacia la Casa Blanca. So if you go through the journey of the song September, it devolves into chaos towards the end, and it's still musical, but it's chaotic music, and I would like for you to listen to it and visualize what I was visualizing on September 11th. Es una canción que termina siendo caótica, pues musical, pero caótica, porque era lo que él estaba viviendo en ese momento y lo que le tocó vivir presente en Estados Unidos y estando a una cuadra de la Casa Blanca en el momento en que sucedió. Entonces es una canción, pues lo digo yo por lo que yo la toco y la he oído. Entonces es completamente distinta a todas las otras canciones ahí. Entonces mostrando lo que él estaba, es lo que el sentimiento que él tenía y lo que estaba viviendo en ese momento de frente. Y Nueva Delhi. Delhi, what can I say? It's my city of birth. It's my mother city. It's my. Delhi, ¿qué puedo decir? Es donde nací, es mi ciudad madre. It's Delhi's home. Delhi's, mi hogar. Made me what I am. I in college used to play music, and those musicians are still my best friends. We have grown apart in distance and geography, but they are still playing music back home, and they are still my brothers. So
Delhi has very fond memories. I will never forget Delhi. Delhi es mi, pues lo que él dice, es mi ciudad madre, donde nací. Yo cuando fui a la universidad a estudiar allá, todos mis amigos tocábamos música y somos aún amigos. Ellos cada uno con su camino, nos hemos separado por muchos kilómetros, pero seguimos comunicándonos. Ellos siguen siendo músicos, yo también sigo con la música y otras cosas, pero nos seguimos comunicando y como digo, es mi ciudad donde nací. And in fact, some of them have contributed to this album. So Y algunos de ellos son grandes músicos en la India y han contribuido para este álbum, grabaron cosas en este álbum. Parth, en varias respuestas usted nos ha citado músicas o músicos o géneros, en este caso el rock. Hablemos de cuáles artistas o músicos son de su gusto o lo han influenciado. Nos habló de John Lennon por Imagine. ¿Qué otros artistas, qué otras músicas han llegado a su vida y hacen parte, digamos, de esa banda sonora? So in India, when I was growing up, and I guess not today, but some people from yesteryears might remember this. In India, we had music come in a very difficult way. There were cassettes, then people would record for each other. So it was not easy like today that you can go in and listen to the latest music. En la India, cuando yo estaba creciendo, era muy difícil conseguir música. Todo se conseguía a través de cassettes, todo era pues, como era acá antes, pirata, pues. Entonces, Underground, la cultura exacto, underground. la cultura underground LPs. como la manejábamos acá. Se compartían los cassettes, se grababan y cada uno el que lograba traer de afuera cosas. Así se fue conociendo la música. So I still remember that, me and my friends, we would know every song, which song is coming next, because we'd heard the tapes and the LPs so many times, over and over again. But the music that really touched me growing up is classic rock. I think Pink Floyd, Led Zeppelin had a huge influence. Obviously the Beatles, you cannot forget that. But then there's this long tail of the Doors. But then I also tried to listen to some Indian classical music, but that requires more study. But classic rock is what was influenced me. Ok, al comienzo, bueno, te cuento una historia que como no había tanta música, todos teníamos lo mismo, todos sabíamos exactamente, así fuera un cassette de una recopilación, todos sabíamos qué canción iba a seguir. Era como una emisora para ellos, que todos tenían el mismo cassette. Entonces, todos los amigos sabían qué canción iba a seguir en el cassette que iban a poner en cualquier parte. Entonces, se ríe y se acuerda de eso. Dice que las influencias que tuvo fue más que todo rock clásico, como lo que es Pink Floyd, Led Zeppelin, The Doors. Pink Floyd, Led Zeppelin, The Doors. También oía música clásica. Pero realmente lo que más lo influenció a él fue el rock clásico. ¿Qué canción podríamos escuchar hasta ahora? Puede ser Septiembre, por lo que significó en ese momento específico de su vida. Understand, quizás antes de la conversación que teníamos en la emisora, estamos hablando del entendimiento, digamos, del ser como tal, o quitar un Higher and High, que fue la primera canción que conocimos. So I know your radio station is very well known and plays a lot of very nice rock international music. I think this would be an opportunity to play something slightly different. So I would say Higher and High would be my pick, because it has an element of Indian vocals. It has a jazz vocalist doing harmonies with me. It has the tanpura in it, but also it has a distortion guitar and a very nice electric guitar solo that you might enjoy. So it's something that you would have not heard normally. It's different. Okay. A mí me parece que viendo la emisora que ustedes son, yo habiendo escuchado ya, yo le he mostrado cosas de la emisora, sé que ponen música internacional, música rock de todas partes, ponen música también de otros tipos de música. Me gustaría que pusieran, por ejemplo, Higher and High, que es una canción que mezcla tanto rock como música autóctona india, como jazz, como funk, entonces, y guitarras distorsionadas también. Entonces me parecería que es una buena opción poner esta canción.
Parth de Guari, nuestro invitado, ha estado en la radio pública del departamento de Antioquia. Hablamos de su álbum, que justamente para nosotros es estreno, y en nuestras redes sociales, en @emisora UDA y en @sanderotálvaro, tanto en Instagram como en Twitter, ustedes van a encontrar la carátula y parte de lo que ha significado esa historia. Igualmente, César Jiménez nos ha acompañado como nuestro acompañante, como nuestro traductor. Además, César es músico y hace parte del equipo de trabajo que justamente ahora trabaja con Parth en la ciudad de Medellín. Cuando hablamos de Medellín, nos dijo que Medellín es una ciudad que esconde muchos secretos y que ojalá pues muchas de esas cosas buenas fueran aprovechadas en el ámbito cultural. La pregunta es, Parth, háblenos de su trabajo en la ciudad de Medellín. En este año y medio, ¿qué se ha encontrado en términos musicales con músicos como César, como sus demás acompañantes? Y justamente cómo proyecta ese trabajo en el futuro cercano. So I'll go back to my original point that I think Medellin is the city of the gods. I get that feeling not scientifically, but I get it as a vision. And I feel that this city has immense power to keep rebuilding itself and getting over the dark past, but looking at a bright future. Como les dije antes en un principio, para mí Medellín es como una ciudad de los dioses, una ciudad que revive, que se transforma, que se mejora no solo tecnológicamente, ni solo esto, sino a través de sus personas. Sus personas logran sobreponerse a la adversidad siempre y logran seguir adelante. I think it's a beautiful city for families to raise a child because nature is in abundance, the food, the variety of fruits, flowers. It's like I said, it's a gifted city. Como les digo de nuevo, para mí Medellín, estoy enamorado de Medellín. Es una ciudad donde tú quisieras levantar a tu familia, sacar a tu familia adelante. La comida, la gente, las frutas, las flores, el clima, todo es perfecto para él. So I'm working with some friends to develop the concept of higher consciousness and see how we can either set up an institute or a company or some form where we can use Medellin as the center of seeking higher consciousness, which was the starting of the album as well. Que él está buscando aquí como formar un instituto para una corporación, un instituto, lo que está trabajando es en eso, formado para la conciencia superior, la conciencia suprema. Es lo que está buscando, ya que vio este poder en Medellín, esta tranquilidad, todo esto que ve bueno en Medellín, es lo que él ha conformado un grupo de amigos o de trabajadores con él, un grupo con el que están tratando de formar esta corporación para la conciencia superior, para que sea la base en Latinoamérica para la conciencia superior. Y lo cual también está en el disco, en la música, que se logra con la música, a través de la música. And I have been lucky to find people like Senor Caesar, and we've been starting, and I think all great work starts with a good friendship and connection and chemistry, because everything else can follow. And we started talking about music. He has a background in music, a locally very well-known musician, and then we connected with other musicians. So we've started to play together. We are playing obviously my album and some of the other songs that have influenced us, and hopefully we will go and play live sometime soon. A ver, yo tuve la suerte de conseguir varios amigos, reunirme con varias personas acá, entre ellos está César, pues que soy yo, qué pena pues nombrarme, y otros músicos amigos míos, están Nicolás, Alejandro, varios amigos que son músicos aquí reconocidos en la ciudad de Augusto. Entonces estamos tocando la música de él, y él lo que está buscando es, y covers de otro grupo, lo que está buscando es formar aquí una enterprise, un grupo pues de músicos que logremos hacer algo por la música a nivel nacional aquí en Colombia y lograr avanzar en esto y tratar de trabajar unidos. So it's not a coincidence that music, Medellin and magic all start with M. Entonces no es una coincidencia que música, Medellín y magia empiecen todos con M. ¿Y las redes sociales cuáles son de Parth para ya finalizar esta conversación y por supuesto podamos acceder a su música? Yes and no. I think I need to get more active. I've realized that Medellin runs on two things. It's a joke. Instagram and WhatsApp. I am on WhatsApp, but I need to get active on Instagram. So if there's someone who's listening and who wants to help out, please feel free to reach out.
Realmente él se dio cuenta aquí, él no está muy activo en esto, pero se ha dado cuenta que es una broma, que Medellín se mueve con WhatsApp y con Instagram. Entonces en WhatsApp está perfecto él, pero Instagram no lo tiene, pues no está activo, pero se va a volver activo en esto porque necesitas que lo oigan exactamente. Si hay alguien aquí que esté interesado en colaborarnos, necesitamos a alguien que nos colabore con un community manager. Sí, un community manager para redes, por favor. Bueno, ¿en dónde conseguimos el álbum? Sure. It's on iTunes, it's on Spotify, it's on Reverb Nation, it's on YouTube as well. And otherwise come see us live when we play. Bueno, sí, se me olvidó traducir anteriormente que ya pronto vamos a tener unas fechas aquí para tocar, entonces los informaremos. Estamos organizando eso para hacer unas fechitas aquí en Medellín, para empezar a movernos más con esto. Parth es número 1 en Singapur, también Reverb Nation, con este álbum. El álbum se llama Parth Dialogue 411, Diálogo 411. Ahí lo pueden encontrar. Y sí, estamos buscando un community manager. De nuevo aprovechemos la publicidad. Parth, para nosotros ha sido muy interesante conversar con usted. Muchas gracias a nombre de todos nuestros oyentes en las 8 radioestaciones que integran este sistema. Un amigo ya de la casa, designado, así que puertas abiertas, y cuando haya conciertos, más publicaciones y demás, tenga claro que acá es bienvenido. Thank you. What you take for granted, which is the Colombian warmth and the warmth of the Paisa people, it's very rare around the world. I can say that because I have lived and worked in many countries, and what you have here is very special. Le agradezco mucho, y lo que dicen de la calidez de las personas colombianas y las personas de Medellín es verdad, es increíble. Yo he vivido en más de 50 países alrededor del mundo, y en ninguna parte del mundo es la gente tan amable como lo es acá, y tan cálida y tan receptiva de otras personas como lo es aquí en Colombia, en Medellín especialmente. César, muchas gracias por acompañarnos. Usted también tiene historia como músico, pero la próxima vez con seguridad nos lo va a contar, porque usted tiene un background muy interesante con el rock local, pero será otra historia. Por lo pronto, gracias por acompañarnos en este diálogo, en esta conversación con Parth. No, muchísimas gracias a vos, hombre, por habernos recibido, y ya saben que estamos aquí para servirles cuando necesiten cualquier cosa, también ustedes, y ojalá, espero que les guste mucho el álbum. El señor lo grabó muy bien y yo lo toco con él y es muy bacano, realmente es una muy buena música. Una última canción, ¿cuál? One last song, Wake Up With You. Wake Up With You. Why? Despiértate contigo. Wake Up With You is about an emotion or a sentiment which normally we do not pay attention to. I wrote this song again in New York, and the idea was that the moment that you wake up in the morning and your partner, sleeping next to you and completely tranquil, and you just look at him or her and appreciate that moment of waking up next to that individual. Okay, esta canción se llama Wake Up With You, lo que traduce levantarme contigo o levantarme a tu lado. Él la escribió en Nueva York. También lo que significa es que hay un sentimiento muy importante cuando tú te despiertas al lado de tu pareja, ya sea hombre o mujer, pues dependiendo, no importa, lo que sea, pero tu pareja, es una sensación muy importante el despertarte y verla a tu lado. And I wrote this when I was going through this phase where everyone was trying to impress everyone else in a certain way, because we were young and single in New York City, and the focus was sleeping with someone rather than waking up with someone, and I thought that moment was kind of precious. Esta canción la escribí porque cuando esto lo escribí en Nueva York, cuando yo estaba siendo joven y estaba, pues, por decir algo, triunfando y tratando de eso, pues, mostrarme frente al mundo y hacerme como el ganador y todo esto. Y en esa época era más importante acostarse con alguien que levantarse a su lado. Lo que importaba era acostarse y no despertarse al lado de esta persona y sentir lo que se siente tener a alguien tranquilo al lado de uno y no solo haber tenido sexo con ella o haberse acostado con ella. Entonces es lo que me llena a mí, tratar de demostrar la importancia del sentimiento, no de haberse acostado con una persona, sino de poder levantarse al otro día con esta misma persona tranquilamente. And musically, it's a minimalistic song. I love the concept of minimalism. So if you hear the track, it starts with the tanpura, the D note that I told you when I was, I guess, 3 years old, 4 years old, which is etched in my heart and my head from the radio station my mama used to play when I was young. And it then has a acoustic guitar, just an
Tanpura acoustic guitar and vocals. It's very minimalistic, very few instruments. Y esta es una canción que me encanta primero también porque es minimalística, es completamente mínima. Entonces se utiliza lo que les contamos al comienzo, que es una támpura, que es un instrumento que le escuchaba cuando tenía 3 o 4 años. Se acuerda que a las 6 de la mañana le ponían esta música y maneja esto, una sola guitarra, y ya más adelantico entra una percusión y un bajo, pero es súper sencilla, súper básica. A él le encanta esto. Es la canción con la que terminamos nuestro programa en este espacio, la radio pública del departamento de Antioquia. Ratificamos el agradecimiento y puertas abiertas, como dijimos. Él es Parth Tewari, nos acompañó con César Jiménez y escuchamos, para concluir nuestro espacio de hoy, Wake Up With You, y le agradecemos por supuesto la operación sonora también hoy a William González, a Ocares Patiño y a John Jairo Toro Casas, terminando esta R57 en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. ¿Qué sigue? En 101.9 FM, nuestra sala de jazz, y en las restantes estaciones una voz y un acordeón con la profesora Marina Quintero. Un feliz fin de semana para todos y para todas, y nos despedimos con nuestro invitado esta segunda hora, Parth Tewari, con esta canción Wake Up With You. Would you listen to my prayers? I've had enough of these flares. Need someone here to be the sunshine of my life. Will you be my wife? I wanna wake up with you, no matter what we do, just to play with your hair and tell you that I care. Let me peek into your dreams, laugh in your wonderland. Cry as we try, scream as you scream. There is nothing will melt as one. I wanna wake up with you. I wanna wake up with you. Into your dreams, laugh in your wonderland. Cry as we try, scream as you scream. There is nothing will melt as one. I wanna wake up with you, no matter what we do, just to play with your hair
tell you that I care. I wanna wake up with you.